Amigos de Círculo Magenta, pues en esta semana de la cumbre en Washington nos acompañan Marcela Garzabarba, editorialista de Código Magenta, Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. Y bueno, pues, ¿cómo empezamos esta cumbre? Pues yo diría que para mí fue una cumbre, yo la llamaría la cumbre del asalto. ¿Del asalto por qué? Porque quedó claro, por lo menos para mí queda claro, que de una u otra forma, casual o premeditadamente, los presidentes Biden y Trudeau, el premier Trudeau, se pusieron de acuerdo para sentar en la mesa de las acusaciones a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué digo esto, Rodrigo? Porque si vemos la secuela de sucesos que ocurrieron, Biden cita a la famosa cumbre. Una cumbre que pues, pintaba por ser una cumbre muy amistosa. Que no se había hecho desde el 2016. Así es. Bueno, en 3 años del gobierno, a pesar del TMEC, que se puso en reinstalación del TLC, pues no había habido cumbre. ¿Por qué esto y que por la pandemia y lo que fuera? Sin embargo, Biden convoca la cumbre, llegan los 3 mandatarios y un día antes, o el mismo día que están viajando todos a la cumbre, legisladores norteamericanos, empresarios canadienses, lanzan sendos llamados de atención. La US Chamber y Greg Abbott, gobernador de Texas también. Sí, empresarios tejanos, la IP y la gente de energía en Canadá. Es decir, hay una amalgama de personalidades importantes, de inversionistas, que dicen, señores, hay que reclamar a México su contrarreforma energética. Hay que reclamarle a López Obrador. John Kennedy, el senador de Luisiana, es muy claro al decir, a ver, señor presidente, si tú no nos cumples en defendernos como se merece, en el contexto del TEMEC, esta reforma que es abusiva para la inversión como se había programado, nosotros desde el Congreso te vamos a boicotear las ratificaciones de 4 prominentes funcionarios del Departamento de Energía. Es decir, ya amenazas directas contra Biden. Y en ese contexto, un Biden débil, un Biden que llegó al 51% del rechazo en su administración, pues, y Trudeau, que está peor que Biden, que trae solamente el 30% de aceptación, trae el 60% de rechazo. Pues hombre, los dos, yo diría, como decimos en el slang mexicano, le hicieron bolita a López Obrador. Estoy cierto de que los acuerdos que están dando a conocer no van a mostrar del todo la fuerza con la que se hizo el reclamo. Claro, se va a imponer la diplomacia. Así es, pero al igual que ocurrió con la visita de Gers Manero, que días después supimos que la directora de la DEA estuvo presente sin que se admitiera en principio que ahí estaba, y reclamara el asunto de la falta de cooperación mexicana, en los siguientes días, yo diría que las próximas semanas, vamos a empezar a ver filtraciones para poder atemperar y tranquilizar las cosas. ¿Qué opinas, Rodrigo? Y sobre todo, Ramón, porque la mente y la atención de los principales funcionarios del gabinete de López Obrador no está en eso. El canciller Marcelo Ebrard se atrevió a decir que la reforma eléctrica no iba a ser central en estas discusiones. Más aún, el presidente de la mañanera del miércoles dijo claramente en la mañanera, no está en la agenda la reforma eléctrica. Ah, caray, y resulta que entre lo que pasó en la mañanera y la noche del jueves, aparecieron de súbito todo. Y no solo ellos, porque también quien se supone que es la voz más sensata del gabinete, que es Rogelio Ramírez de la O, ayer fue recibido en 2 think tanks, el Peterson Institute de Economía Internacional y el CSIS, el Centro de Estudios Internacionales. Bueno, ¿de qué habló Rogelio Ramírez de la O? No habló de la reforma eléctrica. Habló de la relocalización de las industrias manufactureras. Es decir, la reforma eléctrica y la política energética no está en la agenda mexicana. Se le va a imponer a la agenda mexicana. Pero sí hay una salida para México. ¿Cuál es esa salida? Aliarse con Canadá en el frente común que tienen, que es pedirle a Estados Unidos que no imponga como parte de su legislación en infraestructura la facilitación de créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos, o sea, que no haya subsidios para los vehículos eléctricos hechos en Estados Unidos
en industrias que estén unionizadas, que es decir, en industrias sindicalizadas. Y esa ha sido la gran tensión entre Washington y Ottawa. Y es donde hay una oportunidad para México encontrar una salida a este fuerte reclamo de la reforma eléctrica. Bueno, de hecho, no por nada, Biden hasta antier o ayer salió en una Homer eléctrica y hoy amanece diciendo que va por los carros híbridos, o sea, su marketing va por ahí, ¿no? Y yo lo veo esto como el Clash of Civilizations de Huntington, pero en políticas e ideales que nosotros estamos yéndonos hacia atrás, a lo nacionalista, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que la parte de la reforma energética se puede hacer a un lado, lo puede salvar de cierta forma a eso que dice AMLO de, pues no quiero que sigan las empresas extranjeras corruptas, que no le creemos nadie, ¿verdad? Pero aquí el punto es que se puede hacer un lado por la crisis migratoria, porque la crisis migratoria le importa muchísimo a Joe Biden. A ver. Porque eso es lo que le está costando el 51%. Eso le cuesta más que la crisis energética, que trae la presión de todas estas empresas extranjeras que ya invirtieron en México. Pero esa cuestión pivotal creo que pudiera ponerlo, como dirían, sidelined a un lado el tema por la crisis migratoria que le está hundiendo, se le está viniendo encima. A ver, aquí Marcela, lo que está diciendo es que hay dos niveles de negociación. Exactamente. Sí. El nivel político, que es el que está a nivel diplomático de los congresos, de la IP y demás, Exacto. y el nivel público, que es el que le cae más de cerca a la gente. Ahí Marcela tiene razón en que lo que más le urge a la gente ver es que la cuestión migratoria no siga creciendo, no salga de control y que México refuerce el famoso muro de carne y hueso con la Guardia Nacional en el Suchate. Exacto. Ese es un punto. Sin embargo, a ver, yo he dicho que son 5 puntos clave que se negociaron en esta cumbre. El primero es el más importante porque es el pragmático. ¿Cómo garantizamos las famosas cadenas de abastecimiento para que no se rompan entre México, Estados Unidos y Canadá? Porque ya está muy intrincado la producción como para que un asunto que ocurre, un bloqueo de ferrocarriles que ocurre en Michoacán, colapsa en Estados Unidos. En los anaqueles en Estados Unidos. Exactamente. Esa es una. Número 2, muy, muy importante, la guerra comercial con China. Sí. La guerra comercial con China es fundamental y ahí yo creo que Biden trae en la agenda para México y para Canadá el asunto. Y es, como aquí decíamos hace tiempo, el tratar de ponerle un alto a los 2 embajadores de China en México, que son Marcelo Ebrard y Carlos Slim, un diplomático y un empresario. Tercero, el asunto de las inversiones de energía, que va en dos sentidos. No únicamente es salvar las inversiones y protegerlas, de acuerdo al Estado de Derecho que se firmó, correcto o incorrecto, pero está firmado, sino también relocalizar a México en el terreno de las energías limpias y disuadirlo de usar el carbón y el combustible. Exactamente. La otra que está es la de la migración, que ya lo comentamos ahorita, y una más importantísima que les entregamos ya un regalito previo y hablaremos más tarde del asunto, que fue lo del asunto de los cárteles, la impunidad. Ya dieron las nuevas cifras de las muertes de fentanilo, ya no son 93,000, son 100,000, más de 100,000 muertes por fentanilo al año en los Estados Unidos. Oficialmente, y en ese ¿verdad? contexto hubo una forma curiosa de que el 15 de noviembre, exactamente 4 días antes de la cumbre o 3 días antes de la cumbre, pues se detuviera a la esposa del Mencho, a Rosalinda González Valencia, alias la jefa, alias la mera de los Queenies, alias la lavadora número 1. Era la lavadora. La lavadora, la jefa de lavado de todos los González Valencia, que son los que están haciendo esto. Bueno, y finalmente, nada más el tratar de meter una agenda social de decirle, México, súmate con políticas de cambio climático. Básicamente yo veo ese contexto y siento que de una u otra manera, lo primero es pragmático, va a salir porque va a salir. Pero fíjate, Ramón, yo creo que si hay un problema, estuvieron aquí en este estudio Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, y el exsecretario de Economía, actual diputado federal, Ildefonso Guajardo. Los dos coinciden en algo. Muchos rasgos proteccionistas de la administración de Donald Trump
fueron heredados a la administración de Joe Biden. Por eso este problema con los vehículos eléctricos y los subsidios a los vehículos eléctricos. Ayer la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, prácticamente declara una emergencia diplomática diciendo tenemos que resolver este asunto porque está desintegrando a la región. Eso está desintegrando la cadena de suministro más importante para México, que es la automotriz. Así es. El año pasado exportamos en México casi 150,000 millones de dólares en exportaciones automotrices. ¿Y de esos cuántos fueron eléctricos? De esos 0 eléctricos, pero para darnos una idea de la magnitud, representa 6 veces las exportaciones petroleras. Para darnos una idea del tamaño del riesgo al que nos enfrentamos en esta negociación y por qué México puede hacer un frente con Canadá. Eso por un lado. Y por otra parte también Tatiana Cloutier nos dijo, yo soy escéptica de qué tanto puede romper Estados Unidos con China, porque todavía depende muchísimo de las exportaciones, sobre todo de minerales raros para esta transición a vehículos eléctricos. Sí. Y esa es la carta precisamente que está usando Canadá. Canadá le dice a Estados Unidos, nosotros tenemos todos los minerales que tú necesitas para impulsar tu industria de vehículos eléctricos. Pero hay que impulsarla aquí en América del Norte, no con China. Tatiana me decía en una plática que tuvimos previa a la entrevista, y yo creo que esa es una cuestión central que olvidamos tocar a fondo en la amplia entrevista que nos concedió, y decía que ella iba con una intención de meter un nuevo espíritu dentro de la relación TEMEC, y era, ya ves que últimamente con Trump era Buy American, o sea, compra cosas americanas. Sí. Y dice Tatiana, a ver, ya no es Buy American, es Buy North American. Claro. Compra cosas norteamericanas, que es México, Estados Unidos y Canadá. Todo lo que se ha producido, al comprar un producto producido en México, ahí van cosas americanas y viceversa, y canadienses. Que es lo que Trudeau le quiere hacer ver a Biden, ¿no? Y que Tatiana Cloutier le tiene que hacer ver a López Obrador para que lo lleve a la mesa. Así es. Me encantaría ver las conversaciones ahí, porque yo siento que sí estamos en un clash of civilizations. Andrés Manuel López Obrador está en unas ideas y una plática muy diferente a la que están Trudeau y Biden. Entonces yo no sé cómo va pues a lo que es un hecho es que vamos a tener que esperar algunos días para saber exactamente lo que pasó. Ahorita por lo pronto todos son fotos de sonrisas. Closed doors. Todos los famosos releases, los boletines oficiales. Por cierto, ya hay dos declaraciones muy importantes. Una de Trudeau, haciendo referencia a que qué bueno que les benefició el clima frío ahora que Canadá le ganó a la selección mexicana. Ajá. Y que fue retuiteado por el propio Juan González, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca para América Latina y América del Norte. Bueno, esperaremos los próximos días los nuevos boletines, fuera de los boletines, que van a... Las filtraciones. Esos fueron redactados antes de que fuera la primera junta. Punto. Claro. Para no entrar, no andan haciendo nunca, jamás, andan haciendo el último minuto de detalle. Ya está hecho, vamos a esperar, lo digo Marcela, los próximos días. Bueno, y ya por cerrar, Kamala brilló por su ausencia, está brillando, dicen que la están haciendo a un lado, y ni siquiera están las conversaciones de nada. Me dieron la agenda más difícil que es la migratoria. Sí. Bueno, de hecho, creo que eso es un tema que tú vas a tocar estos días respecto al poquito del divorcio que está ocurriendo entre Biden y Kamala. Exacto. Muy bien, pues veremos esto, a ver qué pasa. Yo creo que va a ser más pronto lo que creemos, el que se conozca la verdad.